Buenas noches, familia. Nuestro Padre Eterno les siga bendiciendo. Estamos de rodillas y le pedía yo al Señor, pon shalom, pon paz en el cielo. Y escampó de una forma sobrenatural. Damos la gloria al Eterno. Amén. Familia, hoy vamos a continuar con nuestro seminario. Estamos aprendiendo estas semanas, la semana pasada y esta, cómo presentarnos delante de nuestro Padre Eterno. Amén. Hoy vamos a conocer el camino hacia el trono. Diga, el camino hacia el trono. Hablamos de 5 formas de presentarnos delante del Señor. Hoy vamos a ver la tercera. Y la tercera es realmente hermosa, es maravillosa. Y es como nuestro Padre Eterno, a través de nuestra humildad, a través de nuestra justicia, a través de nuestro corazón sincero, podemos presentarnos delante de Él. Amén. Vengan conmigo al libro de Isaías, por favor. Libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Libro de Isaías, capítulo 57. Arranquemos desde el verso 15. Hay mucho que aprender acá en este libro de Isaías, capítulo 57. Pero verdad que nuestro Padre Eterno tiene cosas hermosas. Amén. Este capítulo habla, mil perdones, sobre la condenación de la idolatría. Pues nuestro Padre Eterno viene hablando desde el capítulo 56 de la recompensa que tenemos todos aquellos que guardamos la Torá. Diga, la recompensa a todos aquellos que guardan la Torá. La palabra, amén. Los mandamientos, amén. En el 55 de la misericordia, el rajamín gratuito para todos nosotros. Entonces, fíjese cómo va el discurrir de la revelación de nuestro abacados al profeta Isaías. La humildad del corazón, la justicia con la cual nosotros debemos de presentarnos delante de Él. Desde el capítulo 55 está haciendo gala de sus promesas, de su misericordia, rajamín gratuito por seguirlo. En el 56 es la recompensa a los que guardamos la Torá. Y aquí en el 57 es la condenación a la idolatría, o sea, al ego. Pero este verso 15 me impacta muchísimo y yo quiero que usted pueda discernir, porque estamos hablando de presentarnos a nuestro Padre Eterno camino al trono, de presentarnos delante de Él con humildad, con sencillez de corazón, o en otras palabras, con un corazón sincero. Amén. Y ese verso 15 es potente, porque así dice el alto y sublime. ¿Estamos ahí? Isaías 57:15. Escuche que no está hablando el profeta, sino nuestro Señor el Ruach HaKodesh está diciendo, está afirmando, ¿qué es lo que dice el Padre? Y el Padre dice, aleluya, wow, porque así dice el alto y sublime, el que habita, ¿qué? Mire, escúcheme, nosotros vamos a habitar en el cielo, vamos a habitar en la tierra, cuando seamos redimidos, justificados, glorificados. Libro de Romanos capítulo 8, verso 30 y 31. Pero usted y yo no vamos a habitar la eternidad. La eternidad es el Padre. ¿Está recibiendo algo? Así que vamos más profundo. Mire esto. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, Yahweh, bendito es su santo nombre. Yo habito en la altura y la santidad. Mire el continente, lo que contiene la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Diga altura. Santidad. Cuando se refiere a altura está hablando de su trono. Amén. Y la santidad, su gloria. Escuche esto. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero míreme, luego el espíritu no es de él. El Ruach HaKodesh es de él. Y el espíritu con el que tú y yo vivimos es él, es de él. Entonces, ¿cómo afirma la palabra que dice
y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Wow. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Saben cuántas cosas hay ahí? Yo me puse a contar. ¿Cuántos saben que a mí me gusta tomar el versículo y discernir el versículo? Amén. Y, ¿cómo se dice? Desmenuzar. O sea, discernir. Hay cerca de 3 docenas de cosas aquí. Encontré 36 cosas en este versículo. Imagínense. Hablemos de unas pocas. Hablemos de unas pocas porque me impresiona mucho. Me impresiona mucho esto. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Diga, el camino al trono. Está hablando del deseo del corazón de nuestro abacados. El deseo de su corazón. Número 2, está hablando de su voluntad. ¿Estamos aquí? Su corazón, su voluntad. Está hablando de sus sentimientos. O sea, está hablando de su alma. Amén. Le voy a contar por qué de su corazón, por qué de sus sentimientos, por qué de su voluntad, porque todo está escrito ahí. Podría decir en una sola palabra, no me alcanza una sola. Su amor por nosotros. ¿Me sigue? El propósito de nuestro Señor y Salvador. El propósito de su voluntad. ¿Me sigue? Mire todos los que, ¿cuántos vamos? ¿7, 8, 9? El propósito de nuestro Señor y Salvador, que es el cumplimiento de su voluntad, o sea, la promesa. Diga, la promesa. La promesa. Y está hablando de la altura. Está hablando de la eternidad. ¿Qué compone la eternidad? La eternidad la compone su semejanza y su gloria. Amén. Nosotros pertenecemos a su semejanza y su gloria también. Amén. ¿Me estoy explicando? Doctora, ¿estoy explicándome bien? ¿Sí me estoy dando a entender? Eso es muy importante que usted lo discierna en su espíritu. Es que, mire, podría hablar de la oración, o podría hablar de su amor, o podría hablar de su voluntad, o podría hablar de su corazón, o podría hablar de sus sentimientos. Es lo que está expresando ese versículo. Y si usted me lo permite, yo sé que no me alcanza el tiempo, pero así me tome varios seminarios, lo vamos a hacer uno por uno. Pero vamos a hacer una concreción bien profunda aquí. Aparte de ello, está hablando de la vivificar, o sea, de insuflar vida. Está hablando de dar vida a través del Espíritu, pero aquí está hablando de personas que tenemos el Espíritu del Padre. Pero mire lo hermoso, lo tierno de esto. Está hablando de personas que estamos junto a Él. Pero también está mostrando las características de esas personas. Mire, lea conmigo. Esto es realmente hermoso, ¿le parece? Esto es bello. Porque así dijo el alto y sublime, dos de las características más grandes de su deidad. Amén. Porque cuando dice alto, quiere decir que tú y yo no lo podemos alcanzar. Pero tenemos nexos con esa altura. Sublime, nosotros no podemos ser sublimes como el Padre. No podemos. El único realmente sublime es Él. Y si usted y yo vamos a la gramática a aprender qué es sublime, nos vamos a meter en un problema ahí. No sé si me explico. El alto y sublime, o sea, el único. Número 2, número 3, dentro de este discernimiento del versículo, el que habita la eternidad. Le voy a revelar algo más, no sé en qué vamos, creo que en el 11. La eternidad tiene morada. Aló, porque nuestro Padre habita en la eternidad. La eternidad tiene morada. Si tiene morada, tiene un lugar. Pero como habita allí el Padre sin espacio-tiempo. O sea, es una morada y un lugar demasiado especial para que tú y yo lo entendamos. ¿Sí me estoy explicando?
Yo podría decirle aquí, un paréntesis, nadie puede entender a Dios, solo Dios. Pero Él se da a conocer a través de su palabra, la Torá. Amén. Así que aquí lo podemos entender. Fíjese, todas estas características que estoy hablando, estoy diciéndolas del ser, del yo soy, de nuestro abacados, de nuestro Padre eterno, de Yahweh, bendito es su santo nombre. Amén. Y usa a su Hijo y a nuestro Señor el Espíritu Santo para revelarlas. Sigue aquí. El que habita la eternidad y cuyo nombre tiene nombre. Amén. Ya aprendimos en el libro de Hebreos 13:15 que debemos de profetizar su nombre. Amén. ¿Se acuerdan? Y ahora estamos también aquí, aleluya, recibiendo esta revelación. Yo habito cuyo nombre es el santo. Perdón, antes de adelantarme acá. Cuyo nombre es el santo. ¿Se acuerdan? No, a ver si, como yo predico siempre, y todos estos días lo estaba haciendo, creo que fue Shabbat o fue el viernes que les prediqué sobre el Yod Het Bat Hei, Yahweh, bendito es su santo nombre, las características de cómo debemos de profetizar y dar frutos cuando profeticemos su nombre, ¿lo recuerdan? ¿Sí o no? Aleluya, no estoy muy convencido, pero bueno, tiene que mirar el seminario del viernes, o no recuerdo si fue el domingo, ya no recuerdo, perdóneme, no creo que fue el viernes. Está diciendo su nombre y enmarca su nombre dentro de algo que acaba de decir, la eternidad y la santidad. Enmarca su nombre en la eternidad y la santidad. Así que vamos en el 15, vamos tal vez para el 16. Escuche esto. Yo habito en la altura, estoy gritando familia, perdón, estoy apasionado. Yo habito en la altura y la santidad. Son dos características de la morada. Son dos características del alto y sublime, del lugar donde se encuentra, de la eternidad. Amén. La eternidad son altura y santidad. 15 o 16. Y dice, y con el quebrantado y humilde. Está hablando de hombres quebrantados y hombres humildes. Amén. Les dije que el orgullo, o mejor lo digo de esta forma. Míreme, si yo creo que puedo solucionar una situación, no necesito a Dios. Perdónenme, hablo como las abuelas de allá, de donde yo me crié, cualesquiera que sea la posición. O sea, cualquier lugar donde tú estés que tú creas que puedes solucionar, no molestes a Dios entonces. Se acercaron a nuestro Señor, ¿cuántos se acuerdan? Mateo 8. Ay, no molestes más al maestro que tu hija ha muerto, ¿se acuerdan? Ya no necesita, no lo moleste más. Si tú crees que puedes solucionar tu impasse, tu circunstancia, tu situación, no te molestes en arrodillarte a orar. Pero si tú crees que tú no puedes, pero que Él sí puede, o mejor, le llevamos las cargas para no estar nosotros cargando nada, que no somos mulos. Amén. Entonces se las entregamos a nuestro Padre Eterno. Y entramos en estas 16 cosas que estoy diciendo. Ahora venga, 17. Aleluya. Humilde de espíritu. ¿Cómo? Humilde de espíritu. A ver, familia, ¿quién me puede decir qué significa la humildad de espíritu? No, no todos al tiempo, porque la verdad quedo ensimismado. Me abruman. ¿Perdón, pastora? No ser vanaglorioso, sí, tiene todo que ver, pero no es. O sea, tiene todo que ver. Pero mire, repito, el que es humilde de espíritu, reconocer que siempre necesita a Dios, tiene todo que ver, pero no es. ¿Quién más me dice? No tantos. Mire, el humilde de espíritu está enmarcado en el libro de Matillahu, capítulo 5. ¿Cuántos se acuerdan? Bienaventurados los pobres, ¿se acuerdan? De espíritu. Porque la humildad de espíritu significa la necesidad, escúcheme bien, necesidad prevalente, urgente de recibir del Espíritu del Padre para vivir.
podríamos decirlo humanamente, procazmente, pido perdón por el ejemplo, pero para que se pueda discernir lo que acabo de decir. Necesitamos comer para vivir porque el que no come se muere. Necesitamos desayuno, aleluya por el desayuno. Gloria al Padre por el almuerzo y gloria a nuestro Señor el Ruach HaKodesh por la cena. Aleluya por el algo, aleluya por las medias nueves, aleluya por la golosina. Amén, no escucho ningún amén. Dios mío. Ahora no faltará aquel que me salga que es fitness y no sé qué, y por el derecho de la libre desarrollo de la personalidad, entonces diga, no voy contigo, entonces. No, aquí no habemos de esos, ¿verdad? Escuche, escuche. El cuerpo necesita el alimento, como necesita el sueño, como necesita la paz. Se necesitan para vivir. Así el espíritu del hombre humilde necesita del espíritu de Yahweh, bendito es su santo nombre del Padre, para vivir. No podemos vivir sin el espíritu del Padre. No podemos vivir sin la vida del espíritu del Padre. Amén, auxilio. 20, escuche esto. Dije rápido y el Señor me está concediendo esto. Vivir y humilde de espíritu para hacer vivir. Quiere decir que el humilde de espíritu hace vivir su espíritu, pero puede hacer vivir a alguien más. Aló. Porque el humilde de espíritu recibe del espíritu del Ruach HaKodesh del Padre para su propia vida. Pero quiere decir también que puede focalizar, puede compartir. Amén. De esa vida. Oh, qué lindo esto, ¿verdad? ¿En cuál vamos? ¿25 ya? 24. Dice, el espíritu de los, perdóname, repito aquí, y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes, plural. ¿Se dan cuenta? Y el espíritu de los humildes pueden hacer vivir a los otros espíritus. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Quiere decir que también da vida al corazón del quebrantado. 27. El corazón, eso está en Jeremías capítulo 17, ningún hombre lo conoce. El corazón del hombre no es confiable. El corazón del hombre solo puede ser conocido por el corazón del Padre, por el Espíritu del Padre. Estoy hablando del libro de Jeremías capítulo 17, después del versículo 7 y énfasis en el 17. Amén. Siga conmigo acá, 28. Para vivificar el corazón de los quebrantados. O sea, para dar paz, para dar vida y para dar eternidad al corazón del quebrantado, o sea, de los quebrantados. Número 28, ¿verdad? Dice la palabra que el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, comparte de su deidad, comparte de su eternidad, comparte de su altura, comparte de lo sublime, es subliminal, es realmente sublime, extraordinario. Y dice que él al compartir ello da vida al hombre, al espíritu del hombre. ¿En cuál vamos? 29 creo que vamos, o 30, ya no recuerdo. El espíritu del hombre, escúcheme, solo puede vivir en un lugar específico. En el ser humano vive en la expansión donde no se puede ver, donde está el alma del hombre. Pero si hablamos realmente, científicamente, escúcheme, vamos a hablar científicamente y espiritualmente. Científicamente, nadie, ningún científico redondo ha podido decir dónde vive el alma o dónde vive el espíritu. ¿Me estoy explicando? Y si hablo espiritualmente como pastor, yo no puedo decirte a ti dónde vive tu alma y dónde vive tu espíritu. Ahora hablemos en la revelación de nuestro Señor el Ruach HaKodesh. Creemos que el alma y el espíritu, que el espíritu vive en el corazón y que el alma tiene su asiento, pero su vida, su asiento en la mente. Creemos que es en el cerebro, pero realmente el alma tiene su mover en el corazón. Acabo de decir, 31, que el espíritu vive en el corazón.
pero que si vamos a la revelación, el alma podría vivir en el cerebro, pero es que allá no hay lugar para un alma. Ahí solo hay lugar para una masa encefálica y un compartimiento neurológico, una conexión neurológica a través de las dendritas y a través de la electricidad, líquido cefalorraquídeo y un poco de cosas que realmente no nos interesan. Pero espiritualmente creemos que aquí empiezan, ¿por qué lo digo? Por el libro de Santiago, Jacobo capítulo 1. Porque ahí lo dice, que comienzan los pensamientos y etcétera, o sea, está hablando del alma en el cerebro, en la cabeza, y luego dice, después del versículo 15, 16, 17, que se bajan al corazón, o sea, donde realmente vive el hombre. Y dice que si se bajan al vientre, se da a luz el pecado. ¿Me estoy explicando? Así que el alma, el espíritu vive entre el corazón y el estómago. Y el alma vive entre el cerebro, entre la cabeza y el corazón. Es una revelación espiritual, repito, estamos hablando de Jeremías capítulo 17, libro de Jacobo, libro de Santiago capítulo 1 y libro de Isaías capítulo 57. Ese es el asidero de las concordancias. Obviamente tengo mucha más, pero lo que estamos hablando aquí es cómo hay un juego de altura, de anchura, de expansión, repito, arriba y abajo y a los lados de lo que es el alma y el espíritu habitando en el ser humano. Número 33, creo que esto está buenísimo, escuche. El alma y el espíritu del hombre, cuando están cerca a nuestro abacados, hacen que sean quebrantados. O sea, nuestro Señor, el Espíritu Santo, hace que tu alma, hace que tu espíritu se quebranten para luego quebrantar el cuerpo. ¿Estamos aquí? Ningún ser humano, ningún cuerpo, ningún hombre puede llegar a una revelación o conocimiento de la palabra o revelación y conocimiento de Dios si no ha sido quebrantada su alma y su corazón. 34, ¿eso qué significa? Quebrantar el alma y el corazón es entregar nuestra voluntad. Mire que no estoy hablando del alma del Padre, ni el corazón del Padre, ni de la voluntad del Padre, ni de los sentimientos del Padre, no, porque les dije que eso se lo va a tocar luego. Estoy hablando de las 36 cosas que encontré en este verso. Estoy paneando apenas. ¿Me sigue? 35, escuche esto. El alma y el corazón de un hombre, de un ser humano, solo pueden ser quebrantadas o reveladas o tocadas por nuestro Señor el Espíritu Santo. ¿A través de qué? ¿A través de qué? A través, repito, de tribulaciones, de circunstancias, enfermedades, deudas, a saber, solo puede ser tocada a través de cosas cotidianas. Pero algo que nunca será cotidiano y algo que es sempiterno es la bendita palabra. Repito, no puede ser tocada la mente y el corazón de un hombre si primero no es a través de la palabra. Después de que quizá esté pasando momentos licenciosos o esté pasando momentos de tribulación. ¿Me estoy explicando? Porque el alma que pecare esa morirá, pero el alma que se arrepienta, entonces dice que nuestro Señor y Salvador, Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva en Yeshua HaMashiach es vida eterna. Así que tiene que ser tocada bien por las circunstancias, pero también por la palabra. Luego, número 36 es tocada por el Espíritu. Y aquí, como lo está expresando la palabra, el Espíritu contiene, por favor, discierna esto. Cuando el hombre es tocado, como dice esta revelación aquí, esas 36 características, estamos viendo este verso, solo puede ser tocado, escúcheme, por el amor del Espíritu Santo. Y ese amor se compone en, ¿cómo se dice cuando nuestro Padre Eterno nos soporta a nosotros? Nos soporta innumerables veces, nos tiene misericordia, sí. Misericordia, rajamín, puro amor de verdad. Puro, es que nosotros abusamos de esto. Yo, por ejemplo, lo hice cuando conocí al Señor y cuando los primeros años yo abusaba del amor, de la misericordia del Señor. Pecaba porque me gustaba, pecaba porque creía que Él me perdonaba, pecaba porque creía que siempre iba a tener una oportunidad para arrepentirme. Y lo peor, escuche esto, lo peor, creía que con el ayuno y la oración Dios borraba todo.
El ayuno y la oración en un altivo de corazón, o en un creído, o en un egocéntrico, o en un vanaglorioso, o en un religioso, puede ser su cuchillo en el vientre. No sé si me estoy explicando, familia. Vamos a la revelación. Ahora sí, fíjese, son 36 cositas. Si me faltan más, creo que tengo mucho más. Permítame, Espíritu Santo. ¿Sabe de qué está hablando? Tal vez la número 36, si me pasó alguna. La más importante, la número 1 con la que el Señor me dijo que debiera comenzar esta revelación es el sentir del corazón de Dios. Tú y yo estamos llamados a tener un mismo sentir. Y hay no menos de 100 versículos bíblicos que habla la palabra sobre eso. Y lo estamos hablando en el libro Filipenses. ¿Cuántos se recuerdan? Capítulo 3 y capítulo 4, y ese verso 4 y ese verso 7, y que nos regocijemos siempre. Verso 4, Filipenses 4:4, regocijaos siempre, siempre regocijaos. ¿Alguien está aquí? Estoy hablando de algo, un mismo sentir. Después de ser tocados, después de ser perdonados, después de ser quebrantados, después de ser llamados, después de ser escogidos, después de haberlo entendido. Fíjese todas las características que debe contener un corazón que ame a Dios o que haya sido tocado por Dios. Esa persona, yo puedo decirlo, lo puedo afirmar, de hecho, no va a volver a pecar. No va a volver a pecar. Porque no es capaz. No es capaz. Ya no quiere hacerlo. Ya no puede hacerlo. No tiene necesidad del gusto. Así que su vida va a cambiar. Y va a entrar en un espacio de la eternidad. Va a entrar en una morada especial. Me permite, diga, un mismo sentir. Permítame, déjeme subrayar acá. Esta Biblia es nueva. Quebrantado, dice acá. Aleluya, humilde y quebrantado. Amén. Ah, pero hay que sacar la puntica ya. Hay como por ahí alguien que lidera el país que es, aleluya, más pollino. Pero no tiene la culpa los pollinos. Ok, seguimos acá. Mire, por favor discierna esto. Diga quebrantado. Doctora Aura, hágame un favor, disciérname, dirímame, ¿qué significa quebrantar o qué significa quebrantado? Si tú que eres tan inteligente. ¿Perdón? Romper. Uy, qué sabia esta mujer. Doctora Yolanda, ¿qué es quebrantado o quebrantar? Romper es 100% lo que significa eso. Cambiarlo de forma. ¡Wow! Tremenda revelación. ¿Se dan cuenta que ustedes están entrando en un espacio-tiempo y una unción de revelación sobrenatural? Ahora, escuche esto. Cuando hablamos de... Gracias por esas revelaciones que me ayudan. Quebrantado, mire, estamos hablando de Jeremías capítulo 19. ¿Se acuerdan? Bueno, de hecho, desde el capítulo 18 y capítulo 19. Cuando se habla de la vasija, ¿recuerdan? Ok, míreme. Si yo tomo esta vasija, si yo tomo este vaso y lo rompo, lo puedo extender, lo puedo recoger. Pero como es espiritual, no se puede botar. Solo como dice Jeremías 18, se puede componer, se puede volver a hacer, se puede pegar. Ahora escuche esto, permítamelo. La humildad, necesitaremos revelación y discernimiento de la humildad. Creo que no, ¿verdad? Aquí está hablando del quebrantamiento y de la humildad. Aquí está hablando del quebrantado y el humilde. Miremos el contexto, por favor. Venga, por favor, aquí a la parte B del verso 15 de Isaías 57. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que, ¿con quién es que habita nuestro Padre eterno? Mire qué lindo. Por favor, discierna esto. Nuestro Padre creó los ángeles. ¿Cuánto recuerdan? Pero también creó al hombre. Y lo creó con ese nombre y con ese género.
desde antes de la fundación del mundo. Y está confirmando que Él habita en las alturas y en lo sublime de la eternidad con el que es quebrantado y humilde de espíritu. Entonces tenemos que discernir que el quebrantado es el que está roto. Amén. El que ha sido quebrantado, el que ha sido roto. Y luego el que ha sido hecho nuevamente. Amén. Y dice también humilde de espíritu. Y aquí tenemos que tomarnos unos 10 seminarios. Porque la humildad del espíritu, escúcheme, solo puede venir a través del quebrantamiento. Y es que cuando un hombre ha sido quebrantado, escúcheme, cuando un hombre ha sido quebrantado, también ha sido pisado, de pisar. Le han puesto encima del pie. Ha sido pisado, quizá podríamos hablar de humillación por otros hombres, o por las circunstancias, o aún por el mismo Dios. Porque es que como se quebrantan las uvas en el lagar, es a través de la pisada. En la época de la Torá, en la época del ritualismo hebreo. ¿Me estoy explicando? ¿De qué estamos hablando aquí para no perder la revelación? Un hombre que ha sido quebrantado es un hombre que ha sido roto. Luego, ¿qué más? Hecho de nuevo. Jeremías 18. O sea, renacido. Dice el Padre, confirma el Padre, que Él habita con el que ha sido deshecho, con el que ha entendido que solo el Padre puede hacer el molde, el tiesto, la persona, con aquel que ha llegado hecho boronas, pedazos a la presencia del Padre, y el Padre le ha dado vida a través de su Espíritu. Podríamos decirlo de manera procaz, Dios, perdóname la comparación, que los pedazos han sido pegados con el pegante del Espíritu Santo. El Señor recogió los pedazos de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro corazón y los soldó a través del amor de su Espíritu. Los hizo nuevamente. Y con esas personas son con las que Él habita. Pero le voy a decir algo. ¿Está preparado para escuchar esto? Una persona que ha estado en estas condiciones, voy a usar una palabra que también necesita revelación gramatical, infrahumana, en circunstancias infrahumanas, en circunstancias nada nobles, es una persona que se ha estirado. ¿Qué hacemos nosotros cuando oramos? Dice la palabra que tenemos que levantar manos santas. Nos estiramos hacia el Padre, aló. Pero al estirarse, cambiamos la estatura, no tanto física, sino espiritual. Pero note una cosa, pensemos en la plastilina, por ejemplo. Cuando nosotros cogemos la plastilina está dura y la comenzamos a amasar para volverla precisamente maleable. Y cuando está maleable, está caliente. Y esa plastilina caliente la podemos estirar, eslongar, estirar, eslongar. Se hace más permeable. Y cuando se estira, se hace casi transparente. Y tenga muy en cuenta esto. Si se estira, se eslonga demasiado, se estira demasiado, se rompe. Y aquí está hablando que está quebrantada y que nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, le ha dado vida. O sea, llega un momento en que está tan fina que está perfecta. Pero esa perfección da transparencia del espíritu al espíritu. O sea, nuestro espíritu es visto por el Espíritu de nuestro Padre, es vivificado por el Espíritu del Padre, a su vez recibimos esa vida y podemos dar, como lo estamos leyendo aquí, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Estamos acá? Yo no sé si me estoy explicando. Mire, pero para mi tranquilidad, permítame me extiendo un poquito más. Aleluya. Yo conozco una persona que era demasiado vanagloriosa, orgullosa, prepotente. En fin, yo conozco a esa persona. Y un buen día el Señor tuvo que pisarlo, quebrantarlo, llevarlo al polvo, quitarle todo lo que tenía.
Y cuando ya se estaba muriendo, se acordó que había un Dios. Y era tan obtusa esa persona que yo conozco, pero tan obtusa, porque es un término muy decente para hablarle a esa persona, hablar de esa persona, porque los términos debían de ser más duros, que hasta retó a Dios y le dijo, si tú eres Dios, sácame de este problema. Imagínense qué grado de inmadurez, de vanagloria tenía esa persona que es amiga mía, yo la conozco, me cae gorda incluso. No, mentiras, el Señor ya me transformó. Y en ese momento le dije yo al Señor, Señor, si tú eres Dios, sácame de este problema. Y si tú eres Dios y me sacas de este problema, te voy a servir. Pero lo dije de una manera loca, de una manera sin sentido. Yo no le estaba diciendo al Señor que me iba a comprometer a ser pastor o predicador. No, 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 Dios guarde. Si yo odiaba a los evangélicos, los creía locos, sí, los creía fanáticos y religiosos. Y bueno, Dios guarde al estar. Pero yo cometí el error de decirle al Señor que le iba a servir. Y Él lo tomó en serio. Y esta tarde orando, el Señor me decía, dile a mis hijos que aunque las oraciones sean muy sencillas, yo las tomo muy en serio. Se lo voy a volver a repetir. Sé que bajé el tono, porque cuando me apasiono grito, no es que esté bravo, es que estoy apasionado, estoy feliz. Y más feliz hoy, ahora les cuento un testimonio que me contó alguien que amo mucho, no sé si me dé permiso de decir su nombre, y me tiene más feliz todavía eso, porque wow, eso fue algo maravilloso, ya les cuento. El espíritu de un hombre quebrantado, óigame bien, está a punto de dos cosas: o de la salvación y la vida eterna, o la condenación, la blasfemia y herejía contra nuestro Señor, el Espíritu Santo, Dios guarde. Cuando una persona está quebrantada, está en el piso, está deshecha, está destruida, y permite, viene una luz, dice la eternidad, la altura, la gloria de Dios, y toca a esa persona. Inmediatamente esa persona tiene un momento de revelación. ¿Cuántos se acuerdan del libro de Daniel capítulo 2 con Nabucodonosor? Después de tantos años, como una bestia en el campo, comiendo hierba del campo, tuvo una luz. Amén. Se llama lucidez en el hombre. Y en ese momento de lucidez en la persona, o se arrepiente de verdad, o bien pide perdón de verdad y se vuelve al Señor humildemente, postrado ante su presencia, o cae en orgullo o vanagloria y se pierde. Comete herejía. Este hombre no hace, Lucas capítulo 11, también en el capítulo 18, este hombre no hace milagros sino por el dedo de Satanás. No sé si me estoy explicando. Fíjese lo peligroso que puede ser esto, amén. Pero en el caso nuestro, este quebrantamiento dice que va a vivificar nuestro corazón quebrantado. Es un doble quebrantamiento. Y mire lo que dice. Déjeme leer la parte B porque me gusta. Estoy enamorado de estos versos, amén. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que no solamente le es quebrantado su carne, su cuerpo, no solamente le es quebrantada su mente, sino también le es quebrantado su espíritu. Porque un espíritu de un profeta como el que Balaán, es un espíritu que no tiene, ¿cómo se dice? Espíritu Santo. No tiene, sí, rienda. No se sujeta. Está desenfrenado. Gracias, Espíritu Santo. ¿Me siguen? Entonces, qué peligroso es un hombre que tiene un don profético o un don de servicio o un don de ministerio y está desenfrenado en su egolatría, en su orgullo, en su vanagloria, en su prepotencia. Entonces dice la palabra que ese humilde es quebrantado en su mente, es quebrantado en su cuerpo, pero también es quebrantado en su espíritu, para que pueda en la fracción del quebrantamiento recibir la lucidez y poder recibir la vida que nuestro Padre tiene para ese espíritu. Luego dice que va a vivificar también ese corazón quebrantado. ¿Y por qué? Porque una persona que tiene el corazón quebrantado, si no recibe, escúcheme bien, la vivificación de nuestro Padre eterno,
siempre va a estar triste. No va a tener revelación. Yo conozco personas que Dios ha hecho milagros, pero se siguen creyendo indignas, se siguen creyendo menos. Y entonces no pueden servir al Señor porque se menoscaban y aún así menoscaban también a nuestro Señor el Espíritu Santo. Para esto, por favor, discierna esto. Por favor, levante su mano derecha y discierna esto. Usted y yo somos perdonados. Usted y yo fuimos perdonados. Usted y yo fuimos cambiados de posición. Usted y yo fuimos redimidos. Usted y yo nos encontramos en lugares de gloria, sentados con nuestro Padre Celestial en su trono. Así que usted no es menos que nadie. Así que usted no es más que nadie, pero no es menos que nadie. Míreme, como tercero, usted está compartiendo la mente de Cristo. Romanos capítulo 12. Amén. Porque usted al estar sentado en el trono del Padre y al haber sido restaurado, al haber sido quebrantado, al haber sido edificado y al ser vivificado en el Espíritu, llega a las alturas con el Padre, a la santidad del Padre, repito, a sentarse en el trono, por ende tienes derecho a tener la mente de Yeshua, la mente de Cristo. Y la mente de Él es todo el conocimiento y revelación de quién es Él en la eternidad. Amén. Entonces yo puedo sentir lo mismo que Él. Principio fundamental de la redención, de la justificación. No soy menos que nadie, pero tampoco soy más que nadie. Pero mire, un catedrático, un magistrado, un juez, un senador, un presidente, es igualito. Es más, si no tiene al Señor, es menos que yo. Con todo respeto. Con todo respeto. Puede tener todos los laureles. La palabra le lo dice claramente en Mateo 16. ¿De qué le vale al hombre ganar al mundo? Tener los títulos del mundo si pierde su alma. Si no tiene esto que estamos hablando aquí. Así que si un hombre puede ser el príncipe de Pepitonia, el rey de Pepitonia, pero si no tiene al Espíritu Santo y no tiene al Señor, no es nadie. Así que pare de contar. Gracias, mi amor. Ay, tan lindo. Gracias, mi amor. Te bendigo. Aleluya. ¿Estamos aquí? Esta es la petición de oración y la oración de mi nieta por ustedes. Qué cosa más hermosa. Pero lo mejor de esto, escúcheme porque lo dejé para el final. Señor, gracias. Wow, ¿sienten la unción? Es que no es cualquier cosa sentir lo mismo que el Padre. Esto es solo para la gente demasiado escogida. Esto es para gente demasiado espacial. Esto es para gente demasiado, no tengo palabras. Sentir lo que mire, estaba orando, repito. Y el Señor me dijo, dile a mi pueblo, dile a mis hijos, que yo tomo muy en serio sus oraciones. Es que siento lo que Él me dice y me lleno de alegría, de gozo, de felicidad. Amén. Por eso yo subo la voz, perdóneme. Yo quiero gritar eso, perdóneme. Amén. Sentir lo mismo. Vengan todos vosotros un mismo sentir. Ese que hubo en Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, que por el amor a vosotros se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Él sabía que hoy le íbamos a estar adorando en este lugar. Le íbamos a estar exaltando en este lugar. Le íbamos a estar alabando en este lugar. Pero de todo esto le íbamos a estar amando con todas las fuerzas, con todo nuestro corazón, con la mayor sinceridad que pueda haber en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, de verdad. Y eso es lo que el Padre quería, amén. Sé que se me quedó en el tintero muchas otras cosas, pido perdón, pero el viernes, Shabbat, les voy a enseñar cómo el alabar, cómo el adorar, o sea, cómo la alabanza y la adoración es un medio de prueba, escúcheme. Es una escritura y una constancia espiritual de que sí estamos aquí, en la altura y en la eternidad, con nuestro Padre Celestial. Pero eso es para Shabbat, para el viernes. Por ahora, quiero que usted reciba esto, amén. Quiero que usted se sienta feliz
porque nuestro Padre Celestial nos subió a las alturas. Quiere que vivamos con Él. Algo que se me estaba pasando y no se me puede pasar, recíbalo. Que al estar con las alturas y al recibir vivificación de su Espíritu, estamos recibiendo el mismo conocimiento y sabiduría del Padre. Por eso les decía que no somos menos que nadie, porque tenemos el mismo conocimiento. Fluctúa la vida en nosotros como la sangre, fluye sobre nosotros, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, la sabiduría y el conocimiento del corazón, del amor de Dios, de la mente de Dios. Amén. Esto es potente, familia. ¿Lo pudo recibir? Así que sintámonos maravillados. Oremos con nuestro corazón. Oremos con agradecimiento, oremos sinceramente, oremos con gratitud, porque el Señor nos está tomando muy en serio y nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Amén. Aleluya. Incline su rostro. Aleluya. Gloria al Eterno. Permítame, les cuento el testimonio. ¿Puedo, doctora? Me llama la doctora Yolanda y me dice: apóstol, tuve un sueño con usted. ¿O fue una visión, doctora? Un sueño. ¿Y qué soñó? ¿Se acuerdan? Yo les he dado permiso para que usted le pregunte al Padre si yo soy pastor o no, si soy apóstol o no, si ando en santidad o no, si soy siervo o no. Y me cuenta la doctora Yolanda que me vio en la iglesia, estamos orando, aparecimos en el cielo, aparecimos en una nube, imagínense, en una nube. Y yo estaba orando y ella comenzó a orar. Y de pronto nos sumergimos, yo me sumergí en la nube, debajo de la nube, y la doctora estaba ahí en la nube. Y entonces la doctora decía que yo comencé a gritar, a adorar, a alabar, así como yo soy aquí. Y me llené totalmente de gozo, familia. Porque eso no significa sino que el Señor nos ama, que el Señor nos ha redimido, nos ha perdonado, que nos está esperando. Pero el sumergirse debajo de su presencia, en su presencia, en el altar vamos a estar debajo de sus pies. Amén. Sumergidos debajo de su presencia. Y esto confirmaba pues todo lo que el Padre me había revelado, lo que he estado estudiando. Y no cabe uno de la dicha, henchido de felicidad, de alegría, de gozo. Familia, también me dijo esto, ya que lo recuerdo, gracias. Miren, no hubiera contado el testimonio, no lo recuerdo. El Señor me mostró que esta vida es muy efímera, es muy endeble, pero me mostró que sí vamos a estar con Él. Que luchemos, que disfrute usted la comida que Él nos da acá. Disfrute el aire, disfrute la vida, disfrute el sol, pásela rico acá. Pero nada se puede comparar, ni se va a comparar con lo que nos está esperando. Es real, familia, es real, esto es real. Así que luchemos, amén, porque estamos a un poquito, a un poquito. ¿Han visto noticias? ¿Se dan cuenta cómo se ha cumplido todo lo que les he dicho estos días? ¿Se acuerdan que les dije que venía una vergüenza muy fuerte sobre el señor Gustavo Petro Urrego? ¿Se acuerdan que se los dije la semana antepasada y pasada que iba a ser muy, pero muy avergonzado? ¿Usted se imagina? Ahora va a ser, lo van a colocar en la lista Clinton. Eso quiere decir que jamás podrá salir a ningún país tranquilamente porque va a ser capturado por narcotráfico, por lavado de activos, por robo, por latrocinio, por todo eso. A él y a toda su familia, a él y todo su séquito, todos sus sátrapas. ¿Se dan cuenta cómo Dios es fiel cuando oramos? Más de 100 personas del séquito del sátrapa y orate mayor. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial porque ni una sola oración queda sin respuesta. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en la Iglesia Internacional El Camino es Cristo. Gracias por la oración de mi nieta tan sincera siempre, Señor. Bendigo a mi Betancourt, Señor. Gracias, Padre, por mi nieta, Señor. Qué lindo recibir estos documentos, Señor, que envía tu hija para orar por nosotros. Padre, te doy gracias por la vida de Livia Yelena, de Rodrigo, Señor. Gracias porque los guardas, porque los amparas, porque los estás protegiendo en el cuenco de tu mano. Cada una de las personas por las que oramos, Señor. Gracias por los testimonios que estamos recibiendo, Señor. Gracias, Padre, por la vida de la pastora Rosa Gutiérrez Ríos,
por estos tremendos milagros que estás haciendo sobre ella, Señor. Gracias por la vida de la pastora Elsie Giraldo, Señor, su hija Ana. Yo te pido, Señor, tócala con esta revelación, porque tú eres demasiado bueno, maravilloso, poderoso. Gracias, Padre, por la vida y el ministerio de la profeta Blanquita García, Señor. Gracias por ese tremendo testimonio que nos dio el domingo. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en su vida. Oramos, Señor, porque sabemos que la continuación de esta bendición y de este testimonio continúa, Señor. Y gracias porque ya tienes ese lugar apartado para ella, el mejor lugar para la gloria de tu nombre, para alabarte, para servirte. Gracias, Señor. Bendecimos las finanzas de Blanquita García, bendecimos su salud, bendecimos su vida de la cabeza a los pies, Padre amado. Gracias, papito, por la familia Cortés. Gracias por Antonio, Señor. Gracias, Señor, por Elsa, por Esperanza, Señor, por Miriam, por Alcira, Señor. Gracias por Manuel, por Luis, Señor, por Juan Pablo, por Nicolás. Gracias, Señor. Tú eres realmente maravilloso, precioso, Señor. Bendíceles de manera rica y sobrenatural, Señor. Gracias por la vida de Margarito García, Señor. Mira tu siervo fiel allí en México, Señor. Te ruego, concede las peticiones de su corazón. Toca a su esposa Juanita, a sus hijas, Señor. Mira al Malucía Castillo, Padre. Mira ese corazón de tu sierva. Toca la vida de su esposo, sus hijos, Señor. Bendícela en la salud, prospérala en todos los sentidos, Padre amado. Gracias, Padre, por la vida de Juan David Borges Arias, Señor. Toca a este jovencito, Señor. Padre, oro por todos los jóvenes de la iglesia. Así ellos quieran pecar, no se los permita, Señor. Ponles murallas y antemuros, Señor. Y tócalos, Señor, con esta palabra, como lo has hecho hoy conmigo, como lo has hecho con la iglesia. Tócalos, que ellos sean tocados por esta revelación, Señor. Así te pido por la vida de estos jovencitos, Señor. Padre, gracias por la vida, Noralba Valencia. Gracias por la salud de tu hija. Bendícela de manera rica y sobrenatural. Prospérala, Señor. Gracias por la vida de tu sierva Cecilia Villamil, Señor. Tu sierva fiel, guárdala, bendícela, Padre, ampárala, prospérala. Gracias por la vida de Aurorita Fandiño, Señor. De Rosalvita Ibáñez, Padre amado. De María de Jesús Pachón, llénala de gracia, llénala de salud, de favor. Bendice a Israel Rincón, Señor, a Livia Ponte, a Laurita, Señor, mira, tu hija tierna, bendícela, guárdala, a mi nieta mía, a David Betancour, Angélica, Padre, bendíceles de manera rica, sobrenatural, prospéralos inusitadamente, Señor. Gracias, Padre, por conceder las peticiones del corazón de tus hijos. Bendice a los que diezman, bendice a los que ofrendan, bendice a los que quitan cargas de mi espalda, Señor. Bendícelos de manera rica, inusitada, de corazón. Sorpréndelos, Padre. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a los que presentan esas ofrendas para la torre de adoración. Bendícelos de manera rica y sobrenatural, Padre. Gracias porque así va a ser y así es, Señor. Amén. Amén y amén. Familia amada, continuamos la oración todos los días a las 6 de la mañana. Así que únete con nosotros a orar e interceder. Colombia necesita nuestra intercesión. Y estamos viendo los resultados, aleluya. Eso está tan patente que ya uno piensa, ¿será que este señor sí termina su mandato? Y oremos para que no puedan robar más del erario público. Estamos orando que la gente del ELN, de las FARC, toda esta gente alzada en armas no puedan matar más nuestra fuerza pública, nuestros policías, nuestros militares. Oremos, por favor, oremos por la paz de Colombia. Les amo, les bendigo. El viernes nos encontramos, vamos a continuar con esta maravillosa palabra. 6 de la tarde, guerra espiritual, a las 7 la palabra. Muchas bendiciones, que la felicidad los atropelle. Shalom. ¿Aprendimos, familia?